In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium, et tui amoris in eis in accendi. Emitte Spiritum tum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in oda in spiritu recta sapere, ed eius semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, santos ángeles custodios, San Ignacio de Loyola, rogad por nosotros. Sigamos con el favor de Dios meditando en la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hacemos tanto en estos ejercicios que pretenden ser como un raíl muy elemental para que cada alma camine con mucha amplitud en su particular y personalísimo camino espiritual. No lo hacemos tanto, digo, proponiendo, explanándolos para la meditación del ejercitante los diversos pasos o misterios de la pasión, como no lo hemos hecho con los de la infancia o la vida pública de nuestro Señor, como no lo haremos tampoco in extenso con los de la resurrección, sino que nuestro método, siguiendo a San Ignacio, que tampoco, si bien lo miramos, desarrolla las meditaciones, sino que nos proporciona unas ligerísimas pinceladas que la mayoría de las veces no son más que una transcripción literal de los versículos evangélicos, y lo haremos, pues, como decimos, proponiendo, digamos así, diversas pistas para la meditación in genere, en globo, de la pasión. Después, cada ejercitante podrá tomar los diversos episodios, misterios, comenzando por el cenáculo, siguiendo por Getsemaní, y después el exeomo, los azotes, el camino al Calvario y el Gólgota con todos sus misterios, sus 7 palabras, la entrega de María como madre, etc. Y después la lanzada, la sepultura de nuestro Salvador y la soledad de su Madre Inmaculada. Pero nosotros aquí daremos, repito, solamente unas bases elementales o unas tónicas o líneas. El intento de la meditación de la pasión, dice el padre La Palma, es mostrar, aunque realmente esto no puede caber en nuestro pensamiento humano, pero en fin, columbrar un poco, aproximarse, barruntándolo al aire del Espíritu Santo, que en el poco espacio de tiempo que duró el proceso de la pasión, él padeció tantos trabajos en todo género y con tantas circunstancias para agravarlos, que no parece posible suceder a ningún hombre por todo el discurso de los tiempos, ninguna manera de trabajos o adversidades que no las haya padecido con grandes ventajas nuestro Salvador. ¿En qué sentidos principalmente padeció el Redentor? Primero, en el sentido de una pobreza extraordinaria. Le faltó absolutamente todo en su pasión, hasta el vestido para cubrirse, y sobre todo el derecho más elemental a la honra y a la defensa propia que ha de tener un ser humano. En segundo lugar, padeció, y esto es sensibilísimo, el desamparo de los hombres, y le resultó especialmente doloroso el abandono de sus propios amigos. En tercer lugar, padeció en cuanto a las deshonras e injurias. Llovieron sobre él todo género de calumnias, oprobios, menosprecios, vituperios, y fue vilipendiado y vejado en todas las maneras posibles. Y en cuarto lugar, y notemos bien, en cuarto lugar, después de haber enumerado los 3 factores anteriores, en cuarto lugar,
padeció el Señor en cuanto a los dolores del cuerpo. Veamos estos 4 capítulos de sufrimiento desarrollados por el padre Luis de la Palma, a quien seguimos. La pobreza del Señor en su pasión. Le faltaron generalmente, o sea, en general, todas las cosas, pues ni tuvo una cama en que morir, como tiene la mayoría de los hombres, ni siquiera el espacio de tierra donde moría le pertenecía, porque era público, ni siquiera allá donde estaba clavado, porque la cruz tampoco era suya. Ni tuvo un lienzo siquiera con que cubrirse. Parece que se lo dieron de limosna por la honestidad. Otros místicos, recuerdo en este momento a la Madre Ágreda, quieren que no se le despojase al Señor del paño de castidad, en tanto otras revelaciones nos hablan de que murió desnudo. Pero en todo caso, ese breve paño para cubrirse le sería dado de limosna o le sería permitido como una gracia especial conservar el suyo. No tuvo ni siquiera en la sed terribilísima que padece un crucificado agua para refrescarse. No tuvo más que el alivio que le quisieron dar sus propios enemigos, y este fue hiel y vinagre. San Pablo dice en su primera epístola a su discípulo Timoteo 6:8, que teniendo con qué comer y cubrir el cuerpo, no hace falta buscar otra cosa, porque tenemos al Señor, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, dirá el apóstol de las gentes en 2 Corintios 8:9. Pero el Señor no tuvo ni eso que dice San Pablo. Basta que tengamos con qué comer y cubrirnos. El Señor no tuvo ni con qué cubrirse ni con qué apagar su sed. Y fue todo en él un género de muerte, de despojo. En otro lugar dice San Pablo, nada trajimos a este mundo y es indudable que nada nos llevaremos de él. Con todo, hasta a un muerto, a un pobre mendigo, absolutamente indigente, se le concede derecho a su sepultura y a su mortaja, y se respeta su última voluntad respecto a la disposición de sus bienes, aunque estos sean insignificantes. Pero nuestro Salvador fue enterrado en sepultura ajena, con mortaja dada de limosna, y los vestidos que usó en su vida no pudo ni siquiera legarlos a quien él hubiera deseado, se vio despojado de ellos a tirones y tuvo que contemplar desde la cruz. Y es uno de los pasos escalofriantes porque refleja la indiferencia total del hombre ante el infinito amor doloroso de Dios que quiere salvarle así. Él tuvo que contemplar desde la cruz algo tan grosero como que los soldados estaban sentados a los pies del madero, jugándose a los dados o a las tabas sus vestidos. Así se cumplía el salmo. Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica. O sea, primer punto, pobreza total de Cristo en su pasión. Y esto debe iluminar nuestra relación con los bienes temporales, nuestro apego hacia ellos, por pocos que estos puedan ser, si es que tenemos voto de pobreza, pero en fin, cómo es nuestro tono en todo caso, también referido a los seglares, de austeridad, de desprendimiento, de libertad interior. En cuanto al segundo motivo de sufrimiento del Señor, el desamparo de los hombres, fue absoluto, si hacemos excepción de su Madre Santísima y de aquel puñado de mujeres. Pero aún éstas aparecieron al final. No estaban en Getsemaní, ni al menos cerca de él, en la columna, ni en
el griterío de la turbamulta, en la condena de Jesús, en el pretorio de Pilatos, en fin. Estuvo solo el Señor en su pasión. Bien pudo decir lo del Salmo 141. Volví a la derecha los ojos y miraba, y no había quien me conociera. Y en el Salmo 87, longe fecisti notos meos a me. Lejos de mí pusiste a todos mis conocidos. Mirábanme como cosa abominable. Este golpe fue dolorosísimo para el corazón del Señor, porque fue de más alto, de manera que también él pudo decir, él que había sido aclamado por las multitudes, él que había curado enfermos, él que había sentido casi en su rostro el roce de las palmas y de los ramos de olivos y visto caer a los pies del borriquito los mantos de las gentes 5 días antes. Él que era aclamado como el rey de Israel, el hijo de David, ahora podía decir, como Job en su libro 30:22. Me elevaste y me levantaste sobre los vientos y desde allí con fuerza me estrellaste. Jesús había sido estimado como hombre santo, reverenciado como profeta, escuchado y seguido como un gran maestro y predicador, y así aclamado por todo el concurso del pueblo, en el templo, en las sinagogas, en la ciudad, en el desierto, en la mar, en la tierra. Era engrandecido por sus milagros, tantos, tan ilustres, tan llamativos, tan asombrosos, incluso dar vida a los muertos y imperar sobre los elementos, el agua, los vientos. Y era, o parecía serlo, verdaderamente querido, amado, por tantos beneficios como él concedía, pasó haciendo el bien, nos dice de él el Evangelio. Pues todo esto, según esa veleidosa brújula de las opiniones humanas, se trocó súbitamente en desconocimiento, en desprecio, en infamia, incluso en aborrecimiento y en odio satánico. Me aborrecieron de balde, podía él decir en Juan 15:25, quia odio abuerunt me gratis. Me tuvieron un odio gratuito, o sea, sin motivo, absolutamente infundado. Podríamos hablar de un odio caprichoso. ¿Por qué le abandonaron así? ¿En qué se ve? Sus paisanos le procuraron la muerte con suma injusticia. Los romanos se la dieron con suma crueldad. Los sacerdotes y letrados eran como la levadura que corrompía la masa del pueblo, lo envenenaban contra el Salvador. Los príncipes del pueblo soplaban en ese fuego y la plebe, la chusma, se dejó incendiar de odio, tal odio que no se apagaba cuanto más subían de punto las afrentas, los dolores y los padecimientos que se infligían al Salvador. De tal manera que no se contentó aquel populacho viéndole colgado en una cruz, sino que como perros rabiosos seguían despedazando las carnes del que así veían morir, con injurias, con insultos, con blasfemias, con burlas. El Señor tenía contra sí todas las voluntades. Sola su voluntad estaba a favor de todos, las voluntades de todos en contra de él. Y en los suyos que habían seguido su escuela, que venían siendo formados por él con cariño infinito, desde hacía 3 años, encontró la más fría de las ingratitudes, la más lacerante de las deslealtades. De sus 12 apóstoles, uno le vendió y se hizo capitán de los que iban a prenderle, y le besó con repugnante hipocresía. Otro, a quien él había llamado roca porque le dio el primado entre todos, le negó 3 veces en su cara
echándose muchas maldiciones como que no le conocía. Y los demás le abandonaron todos, dejándole en poder de sus enemigos. Tal es la inconstancia del corazón humano. Y esto nos enseña a trabajar la constancia, la rectitud, lo que ahora llamamos coherencia de nuestro propio corazón. ¿Qué sentiría el corazón de Jesús cuando se viera tan falto de amigos, tan cercado de enemigos? Mi corazón se derretía como cera en medio de mi pecho. Podía repetir como tantos otros versículos del Salmo 21. Sola su madre nunca le desamparó. Ella sola le acompañó en su afrenta, cuando no le pudo ayudar ni defender. Más bien le acrecentaba inmensamente el dolor con su presencia. Pero el Eterno Padre, que era el que podía, no quiso tampoco volver por él. Le dejó padecer con todo rigor al gusto de sus enemigos. Y el Señor lo sintió tan tiernamente que sentía que se reproducía aquella palabra del Salmo 21, 9. Acudió al Señor que lo libre, puestos que espera en él. Que le salve Dios, pues no quiere a otro sino a él solo. Y Dios no quiso por entonces librarle, ni siquiera dar muestras de que volvía por él, para que en el desamparo de Cristo podamos nosotros sumergir y zambullir todos nuestros desamparos y tristezas, y Él nos pueda responder: hijo, lo sé por experiencia. ¿Quién no puede sentirse consolado, al menos confortado e identificado, aunque sea a distancia infinita, con aquella cuarta palabra del Señor en la cruz? Deus meus, quare mere reliquisti. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues bien, estos son algunos de los puntos en los que podemos meditar cómo el Señor padece. Dejemos los otros dos, las deshonras y dolores, para la siguiente meditación, después de haber visto en esta la pobreza absoluta y el desamparo de los hombres, y mantengámonos hoy en oración con la Señora del Mayor Dolor, para que nos introduzca en el amor infinitamente doloroso del corazón de nuestro Redentor.